Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica AM acá en CNN Chile. Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este lunes 20 de mayo. No sabemos de sándwich acá en CNN. Por eso estaremos con ustedes durante todos estos días con lo más importante que suceda en Chile y el mundo. Y lamentablemente algo que sigue sucediendo es el conflicto en el puerto de Coronel. Ya van, si no me equivoco, 54 días de paralización y todavía no hay una solución clara en el horizonte, tal como lo cuenta Natalia Muñoz. Más de 50 días lleva paralizadas sus actividades el puerto de Coronel. Los cálculos iniciales hablan de pérdidas de al menos 75 millones de dólares producto del bloqueo al acceso al terminal. Desde la pesca industrial de la región de Biobío hemos cuantificado el impacto económico a raíz de este conflicto, el que ya suma 2 millones de dólares. Son 85 contenedores de carga inmovilizada que se encuentran al interior del recinto portuario. Estamos hablando de un paro ilegal que impide el normal funcionamiento del puerto, que es un eslabón fundamental de toda la cadena productiva de la región del Biobío. Necesitamos una intervención decidida del Ejecutivo. Este es uno de los buques que llevan casi 2 meses sin poder llegar a su destino. Tiene en su interior más de 6.200 toneladas de jurel congelado para exportación. Es de la empresa Camanchaca, quienes acusan pérdidas que superan los $800.000. Para mediar el conflicto, el gobierno designó al ministro de Transportes, quien viajó a la zona. Lamentablemente el diálogo que ocurre entre ellos, porque aquí estamos hablando de un proyecto, de un conflicto entre actores privados. Estamos hablando de un puerto privado con algunos de los trabajadores que se desempeñan en el puerto. Sin embargo, nosotros hemos estado tratando con nuestros buenos oficios de poder ayudar. El paro comenzó el 26 de marzo. Fue gatillado por la nueva política de alcohol y droga que la empresa activó tras un accidente protagonizado por un trabajador presuntamente bajo los efectos de estas sustancias. Además, se suman requerimientos por parte de los trabajadores movilizados respecto a la asignación mensual de turnos y control con los trabajadores eventuales que tienen contratos de menos de 20 días laborales. Tuvimos una buena reunión con el ministro de Transporte. Le expusimos todos los antecedentes del caso, junto con la imperiosa necesidad de bloquear el puerto y nuestra voluntad de diálogo con el puerto abierto. Hoy hay más de 1.000 trabajadores, entre contratistas y permanentes, incluso eventuales que quieren volver. Hoy día mantiene las conversaciones en punto muerto es la solicitud que impone la compañía de Puerto Coronel en un aumento de productividad y baja de dotaciones. Esto tiene un significado de alrededor de 30.000 turnos anuales que perderían los trabajadores. Quienes también quieren retomar sus funciones son las empresas contratistas. Más de 30 pymes lo dejaron escrito en una carta que entregaron en la delegación presidencial del Biobío. Estamos en medio de un conflicto que se ha generado ya y ha superado todas las expectativas, porque todos somos acá trabajadores que llevamos más de 15 años de trabajar en Puerto Coronel. Tengo colegas contratistas que han tenido que despedir más del 50% de su fuerza laboral. Las afectaciones llegan a nivel internacional. 11 sociedades argentinas ingresaron un recurso contra el Puerto Coronel, gobierno de Chile y dirigentes de trabajadores ante la Corte de Apelaciones de Concepción por las afectaciones de venta de fruta fresca que se exportan desde el país trasandino. En el conjunto de las exportaciones chilenas, lo que pasa por el puerto de Coronel es una fracción moderada. Entonces no tenemos que mirarlo necesariamente en el conjunto de todas las exportaciones del país. Hay puertos que tienen mucho más movimiento que el de Coronel. Sin embargo, el puerto de Coronel es el mayor terminal marítimo del Biobío. El puerto Coronel prácticamente exporta la mitad de los productos derivados del sector forestal y hoy día están teniendo que ir a otros puertos con toda una logística nueva, diferente, ingresando más de 260 camiones a todo lo que son las vías, yendo hacia la quinta región, generando costos que hacen que nuestra región sea menos competitiva. La situación del puerto Coronel es insostenible e inaceptable. No podemos seguir teniendo nuevas acciones o omisiones del gobierno que lleven y agreguen nueva inestabilidad a nuestras industrias. En tanto, el gobierno aboga por el diálogo entre las partes y no invocaría la Ley de Seguridad del Estado por ser un conflicto entre una empresa privada y sus trabajadores. Todos atentos a la agenda económica de este jueves, porque conoceremos la decisión del Banco Central sobre la tasa de interés. Al respecto, el Grupo de Política Monetaria, que es un grupo de economistas que siempre hace recomendaciones al Banco Central antes de las reuniones, esta vez recomendó que baje la tasa de 6,5 a 6%, es decir, una reducción de 50 puntos
base. Bueno, es exactamente lo mismo que sugirieron los operadores financieros que encuesta el Banco Central. Siempre hago la precisión, no es una proyección del Banco Central, sino que el Banco Central le pregunta a expertos de Chile y estos responden. Veamos cuáles fueron entonces las proyecciones que hacen esos expertos consultados por el Banco Central, que les digo, por lo menos para el jueves opinan lo mismo que el Grupo de Política Monetaria. La tasa esté en 6%, por eso ponemos tasa en mayo. La reunión de un mes más, la tasa ya esté en 5,75 y en julio en 5,50. Como verán, son reducciones después de la de este jueves de 25 puntos base bastante más moderadas. ¿Por qué se puede seguir esto? Porque la inflación está, como se conoce en jerga económica, anclada en 3%. ¿Y por qué se los digo? Por la última línea de la gráfica. Los operadores creen que de aquí a 12 meses la inflación va a sumar 3%. Y luego los siguientes 12 meses, 3% también. Este es el mejor panorama para el Banco Central lejos. Por lo tanto, van a seguir bajando la tasa de interés, pero en una menor magnitud. Hablamos ahora de inversión extranjera directa, porque la semana pasada ya empezó a aparecer en las estaciones de servicio Aramco, que es el nuevo dueño de SMAX, que SMAX son los que controlaban Petrobras. Bueno, ahora poco a poco Petrobras va a ser Aramco. Es parte de la inversión extranjera directa y Orlando Silva nos cuenta por qué es tan importante y también la diferencia entre inversiones Brownfield e inversiones Greenfield. Es top 3 mundial entre las empresas con mayor capitalización bursátil y en el mercado del petróleo es la más importante. Por eso el arribo de Aramco al mercado chileno causó tanta expectación. En marzo, la petrolera saudí concretó la compra del 100% de SMAX Distribución, que operaba la licencia de Petrobras en Chile, y esta semana dio el puntapié inicial a sus operaciones con su primera estación de servicio fuera de Arabia Saudita, en la comuna de La Reina. Aramco es una de las empresas más grandes del mundo, está entre las 3 primeras en valor bursátil, está entre las primeras obviamente dentro de la industria. Partiremos obviamente hoy día en esta inauguración que estamos teniendo acá en Santiago, pero próximamente estaremos inaugurando estaciones en Antofagasta, Viña del Mar, Concepción, Puerto Montt. Proceso que durará cerca de 2 años y que además de las 300 estaciones de servicio, también contempla 170 tiendas de conveniencia ubicadas en ellas. Inversión de la que no se conocen los números exactos, pero que se enmarca dentro de una tendencia positiva, los altos niveles de inversión extranjera directa que está recibiendo nuestra economía. Esto a pesar de que a nivel global la tendencia es la contraria. Hace poquito salió el informe de la OCDE sobre los flujos globales de inversión, es decir, sobre la torta, digamos, que está disponible de inversión extranjera dando vueltas en el mundo y tenemos una caída cercana al 10%. Por lo tanto, la disponibilidad de proyectos que estén buscando dónde localizarse es mucho menor. Y aún así nosotros hemos tenido cifras récord de inversión extranjera. Los inversionistas extranjeros no solo han mantenido su presencia en el país, sino que han aumentado su exposición a Chile. Esto se traduce en que el año pasado los flujos de inversión hacia Chile superaron los 21.700 millones de dólares. Esto es un aumento de 19% respecto a 2022, además de ser la mayor cifra desde 2015. Si tratamos de explicar el fenómeno, yo creo que principalmente tiene que ver con que Chile presenta oportunidades de inversión que tienen que ver con la mitigación del cambio climático y la transición energética. Tenemos más de 18.000 que tienen que ver con energía, tenemos más de 8.000 millones en temas de minería y tenemos más o menos 6.000 millones de dólares que tienen que ver con infraestructura tecnológica y digital. Por lo tanto, esas son las 3 áreas que están tirando el carro hoy día de la inversión extranjera y donde se muestra mayor interés de los inversionistas por venir al país. Pero cifras más o cifras menos, ¿qué beneficios trae que nuestra economía reciba mayores flujos de inversión desde el extranjero? Los expertos señalan que es difícil hacer una correlación precisa del impacto que tiene un monto determinado, pero destacan su importancia en términos de empleo e innovación. No es una estimación al aire, sino que finalmente es la estimación de las empresas mismas en el desarrollo de sus proyectos de cuántos empleos van a generar. Un ejemplo, por allá por el año 2020 trabajamos muy fuertemente en una inversión de Microsoft. Esa inversión era alrededor de $1 billón. La estimación en ese momento era que esto iba a generar alrededor de 50.000 empleos directos e indirectos, y de esos 9.000 empleos eran en tecnologías de la información. El número en ese entonces era alrededor de 11.000 y tantos millones de dólares para la economía en 4 años por el efecto de esta inversión. Entonces, de nuevo, importante entender
como, digamos, los efectos multiplicadores que tiene la inversión extranjera. Acá es importante distinguir entre los denominados proyectos brownfield, es decir, que una compañía extranjera adquiere un proyecto local para a partir de ahí generar uno propio, o los greenfield, aquellos que parten desde cero. Como estos últimos suelen involucrar levantamiento de nuevas instalaciones y generación de redes, tienden a generar mayor número de nuevos empleos, aunque los brownfield no se quedan tan atrás. Si viene y arma un proyecto desde cero, por supuesto que eso es lo más valioso y lo que tiene mayores derrames en la economía, porque empieza desde cero, genera empleo desde cero, necesitan clientes, necesitan proveedores, por lo tanto se dinamiza todo el ecosistema local con la llegada de esas compañías. Pero también darle dinamismo a un emprendimiento ya existente es también súper importante, porque se inyecta nuevo capital y finalmente algo que podía venir, ¿no es cierto?, con complicaciones, tú puedes generar una nueva vitalidad en esa empresa que en vez de perder esos empleos puedes duplicarlo. Si la compra de Esmax por parte de Aramco es un ejemplo de brownfield, uno de greenfield es el de SoftServe, empresa de desarrollo de software de origen ucraniano y capitales estadounidenses que decidió entrar al mercado chileno hace 2 años. Se hizo un análisis de cómo era el talento en los distintos países de América Latina y Chile destacó por su grado de innovación, su grado de profesionalismo y por el capital humano que tiene. Y otras condiciones más bien del país, como por ejemplo su gran madurez digital, su excelente grado de conectividad, bondades para hacer negocios. Nos fue muy fácil abrir la oficina acá. Todo eso llevó a que esto fuera un país bien atractivo para invertir y nos viniéramos acá. Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales respaldan esta opinión y aseguran que la positiva visión que hay de Chile entre los inversionistas extranjeros explica los positivos flujos de inversión. Básicamente aumenta las posibilidades de expansión de nuestro Producto Interno Bruto y por lo tanto aumentan las posibilidades de crecimiento también. Nosotros en Chile tenemos capital, por lo tanto tenemos inversión. Sin embargo, la inversión extranjera directa permite ampliar esa inversión y por lo tanto ampliar las posibilidades de crecimiento y desarrollo. La buena noticia para este año es que pese a los récords de inversión que hubo en 2023, las cifras del primer semestre de 2024 muestran una estabilización de esos niveles, con más de 4.400 millones de dólares que llegaron al país durante los 3 primeros meses del año. El país que más invierte en nuestro país, valga la redundancia, actualmente es Canadá. Por eso, al regreso acá en Agenda Económica, estaremos conversando con Patricia Núñez, que es la presidenta de la Cámara Chilena-Canadiense de Comercio. Pero no solamente porque Canadá es el principal inversionista extranjero, sino que también porque la próxima semana en Toronto y también en Nueva York se dará un nuevo Chile Day. Agenda Económica estará ya presente. Hablaremos también de eso al regreso con Patricia Núñez. Más o menos a esta hora, pero del próximo martes 29 de mayo en Toronto, estará comenzando una nueva edición del Chile Day. Será 2 días en Toronto y luego 2 días en Nueva York. Queda bastante cerca. Ya les dije que estamos acá junto a Patricia Núñez, presidenta de la Cámara Chilena-Canadiense de Comercio. Gracias por estar con nosotros, Patricia. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, primero hay un evento en la Bolsa de Toronto. Y luego la primera en presentar será la ministra de Obras Públicas. Exactamente, Nicolás. La verdad es que tenemos 1 día y medio en Toronto. Sí. Y va a ser una agencia bastante activa. Y yo te diría que se divide en 3 tipos de presentaciones distintas. Unas presentaciones que son de la autoridad al público en general. Tenemos una presentación de la ministra de Obras Públicas, luego una presentación del ministro de Hacienda y también tendremos una presentación de la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Esas son la presentación pública de la autoridad pública, pero además hay presentaciones de nuestras autoridades en paneles. Y tendremos al ministro Mario Marcel conversando sobre el pacto fiscal, a la ministra de Obras Públicas conversando sobre las oportunidades de inversión en desalación. Y también tendremos a Bernardita Piedrabuena, de la Comisión para el Mercado Financiero, conversando sobre el mercado de capitales. Nos acompañará también José Miguel Benavente, de Corfo, que se integrará a un panel sobre litio. De hecho, en un panel que está con el litio está él, está también Marcelo Aguad, de Wealth Minerals, que nosotros lo hemos entrevistado acá. Me toca a mí moderar. A ver, ¿y esperan tener mensajes claros respecto a la autoridad
en torno a la Estrategia Nacional del Litio. Se ha dicho que ha avanzado muy lento, todavía no tenemos la confirmación del acuerdo Codelco-SQM, por ejemplo, Wealth Minerals es una que está esperando mayores certezas para poder invertir. ¿Cree que, por ejemplo, de esa instancia ya hay definiciones concretas? Yo creo que sí. La verdad es que estuvimos conversando con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, junto con Marcela Aguada y también con la tercera participante de ese panel, que es Amanda Hall. Estuvimos los cuatro y conversamos y le explicamos también a José Miguel Benavente la importancia de tener ese tipo de definiciones y él muy entusiastamente también va a participar de un Q&A, de preguntas y respuestas con los inversionistas extranjeros en privado. Así que yo espero que a esa altura tengamos muchas más definiciones, en especial en lo que se refiere a las licitaciones, que es lo que los inversionistas están esperando. Ya, litio entonces. Pero también no es casualidad que parta la ministra de Obras Públicas mostrando la cartera de concesiones de nuestro país. La detalló aquí hace algunos días. Va a hacerlo con mayor énfasis para que empresas canadienses y sobre todo fondos de pensiones canadienses que invierten hace mucho tiempo en infraestructura puedan hacerlo a través de con mayor recursos. Bueno, exactamente. Van a estar presentes en este Chile Day. Vamos a tener a Ontario Teachers, a CPPIB, a los mayores fondos de pensiones canadienses inversores. Así que creemos que va a haber muchísimo interés. Y simplemente para redondear y terminar cómo se organizan estas presentaciones, luego de las presentaciones públicas en que tenemos a la autoridad presente, tenemos paneles privados y además de los paneles que mencioné con la autoridad, tenemos paneles sobre Venture Capital, vamos a tener un panel sobre la regulación y los fondos de pensiones y otro panel sobre las oportunidades económicas de los fondos de inversión en este mundo que vivimos tan convulsionado. Así que tenemos de todo, para todos los gustos y creo que va a ser una tremenda oportunidad para presentar a Chile, presentar los proyectos nuevos que tiene Chile, pero además para que los empresarios que acompañan a la misión puedan exponerse al ecosistema comercial canadiense. Exactamente, porque no solamente las autoridades, sino que también otros actores financieros y de distintos rubros de nuestro país que van a mostrarle al mercado canadiense las oportunidades que pueden tener acá. Efectivamente, mira, primero tenemos el grupo sector público, autoridades chilenas que ya mencioné. También van a estar presentes autoridades canadienses, entre las que quiero destacar a Soraya Martínez, ministra de Turismo y también a cargo de la Agencia de Desarrollo de Quebec, y otras autoridades canadienses. Y tenemos público, y ese público que nos acompaña a la misión empresarial está formado tanto por chilenos como canadienses. Así que esperamos que va a haber un intercambio tremendamente interesante entre la autoridad y entre los propios empresarios. Y solamente para mencionar, hemos visto recientemente un gran interés por las empresas chilenas por internacionalizarse en Canadá, y de hecho Chile es el octavo inversionista extranjero en Canadá, con 2.000 millones de inversión extranjera consolidada. Minería, un sector más fuerte todavía, porque sabemos que acá hay inversión extranjera, sí lo es, pero también allá yo he sabido de bastantes misiones chilenas para llegar allá a Canadá en minería. Efectivamente, mira, en minería, de hecho está Antofagasta Minerals, tiene incluso oficinas allá, tenemos en minería, pero también mucho en lo que es innovación, mucho en desarrollo tecnológico, que es bastante interesante. Nosotros mismos como Cámara hemos estado acompañando misiones a Canadá. La última que acompañamos fue para el Prospector and Developers Association of Canada, el PDAC famoso, ¿no? Que es la gran feria minera que se realiza una vez al año en marzo en Canadá. La Cámara acompañó una misión junto con Andes Metz y Endeavor, y en el que fueron varios emprendedores chilenos que querían mostrar sus desarrollos en materia de tecnología en Canadá y tuvieron una tremenda acogida. Generalmente se entiende este Chile Day para mostrarle a actores internacionales para que inviertan acá. Entonces, se está agregando esta nueva beta que es para llevar actores chilenos al mercado canadiense. Efectivamente, estamos haciendo ambas cosas. Y algo bien importante que mencionó al principio, efectivamente Canadá es el principal inversionista extranjero en Chile, con una inversión de 36.000 millones de dólares. Y como yo lo comentaba antes de esta entrevista, Canadá ha más que duplicado su inversión extranjera en Chile. El año 2012 representaba 17.000 millones de dólares. El año 2022, que la última cifra que tenemos del Banco Central, son 36.000 millones de dólares. Y es una inversión tremendamente diversificada, no solamente en minería, sino que en energía, servicios financieros, en la agricultura. Y lo otro que siempre destacamos en la inversión canadiense son las buenas prácticas. La inversión canadiense viene acompañada con buenas prácticas en materia de diversidad y de inclusión, en manera de sostenibilidad económica, social, buenas prácticas con las comunidades, buenas prácticas de gobiernos cooperativos y mucha transparencia. Yo creo que eso es uno de los principales aportes de Canadá. Cuéntenos también
ya mencionó los fondos de pensiones más importantes, Ontario Teachers, y otros. ¿Qué otros actores canadienses van a estar allá? ¿Por qué se lo pregunto? Yo he ido a Chile Day y a veces da la sensación de que va mucho más actores chilenos, autoridades chilenas, gran parte del sector financiero chileno y poco agente internacional que uno diga, wow, qué bueno que vengan a verlo. Entonces quiero preguntarle, ¿quiénes son los actores canadienses que van a estar allá escuchando lo que Chile tiene para ofrecer? Mira, una excelente pregunta, porque lo bueno del Chile Day en Toronto, yo creo que este es el segundo año que se realiza en Toronto, es efectivamente la alta participación de empresarios y empresas canadienses. Vamos a tener a todas las empresas mineras, no quiero quedarme corta, pero por supuesto vamos a tener a Barrick, y todas las que, ATEC y todas las demás, Lundin, todas las demás que invierten en Chile. Vamos a tener a los fondos de pensiones canadienses, que son inmensos. En el fondo, la capacidad económica para invertir que tienen los fondos es impresionante. Van a estar presentes, ya mencionamos Ontario Teachers, CPPIB, muchas compañías eléctricas, de energía. Vamos a tener empresas de infraestructura en general, agrícolas. Bueno, nuestro main sponsor es Scotiabank en servicios financieros, va a estar Southbridge, que es una tremenda compañía de seguros que invierte en Chile. Entonces, yo te diría que lo tremendamente positivo en Canadá es precisamente, además por el monto de la inversión y la participación que tiene Canadá en Chile, es el interés que presenta y que levanta entre los inversionistas canadienses por estar y por escuchar especialmente a nuestras autoridades y los anuncios que ellas hacen normalmente en este tipo de actividades. Y me imagino que el ministro de Hacienda va a tener la oportunidad de delinear aún más el fast track económico. ¿Creen ustedes que también va a haber énfasis en impuesto a la renta, que es algo que todavía no presenta el gobierno? Bueno, efectivamente tenemos, como yo explicaba, el ministro de Hacienda va a hacer una presentación, pero él va a participar de un panel, y ese panel va a ser solo sobre pacto fiscal. En inglés lo llamamos tax reform, porque pacto fiscal, por supuesto, no es un concepto que se pueda entender fuera de Chile. Así que ahí esperamos que el ministro delinee y aproxime más qué cosas está pensando el gobierno en este orden de materia. ¿Y es algo que le pidieron los participantes, que ojalá el gobierno vaya y entregue definiciones concretas, porque ya queda poco tiempo y se viene la cuenta pública del 1 de junio? Yo diría que no los participantes, pero Invest con B larga, ¿no? La agencia sin fines de lucro que ha organizado esto durante tantos años, en el cual organización en la que también participa el Ministerio de Hacienda, tiene muy presente, creo yo, la importancia en el fondo de resolver, de plantear cómo se van a enfrentar estos temas, porque desde el punto de vista de la inversión extranjera, la estabilidad tributaria especialmente es de los elementos más importantes, la predictibilidad de las reglas, y una de esas principales reglas sin duda alguna es la tributaria. 28 y 29 de mayo, entonces. 28 y 29 de mayo los esperamos, así que estamos muy felices porque CNN nos va a acompañar. Así es, Agenda Económica va a estar allá. Yo personalmente estuve hace 2 años en Toronto, una ciudad maravillosa, y luego prácticamente, yo creo que se van en avión a Nueva York, no queda tan cerca, se queda cerca relativamente, pero luego se van todos en avión, porque los días siguientes, el 30 y el 31 de mayo, el Chile Day en Nueva York. Efectivamente, es en Nueva York. En mi caso yo solamente voy a ir al de Toronto y estamos muy entusiasmados como Cámara Chileno-Canadiense a acompañar a esta misión. Y solamente para terminar quiero decir que este año ha contado con la colaboración este Chile Day en Toronto de la Embajada de Canadá en Chile, de la Embajada de Chile en Canadá, nuestra participación como Cámara Chileno-Canadiense y Scotiabank como main sponsor. Y aparte los presidentes de ambos países se llevan muy bien y eso siempre efectivamente, ayuda. Muy bien. Patricia Núñez, muchas gracias por estar con nosotros. Placer, Nicolás. Y bueno, como Agenda Económica la veremos allá en Toronto. Un placer. Gracias. De esta forma terminamos la Agenda Económica AM de este lunes. Nos vemos nosotros en Agenda Económica PM a las 8 de la noche.